Hola, bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimiento y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. Paulina, bienvenida. Un placer que hayas aceptado la invitación para formar parte del podcast. Hola Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí contigo y tener la oportunidad de compartir tiempo con todos ustedes. Al contrario, el gusto es nuestro. Y bueno, pues para todos los adictos que todavía no te conocen, no te ubiquen todavía, cuéntanos, ¿quién es Paulina Villanueva? Cuéntanos dónde trabajas, qué estás haciendo actualmente. Claro que sí, Miguel. Mira, pues Paulina Villanueva es una fisioterapeuta completamente apasionada por la materia, ¿no? Soy terapeuta manual. Yo inicié mis estudios de licenciatura en la Universidad del Valle de México en el campus Querétaro. Allá fue donde estudié la licenciatura. Posteriormente vengo a León, que es donde actualmente radico, León, Guanajuato, aquí en México, a vivir y hago mi servicio social, ¿no? En un hospital de alta especialidad. Empiezo a introducirme en el tema. Inicio con un diplomado de terapia manual justamente. Y posteriormente, bueno, empiezo a trabajar muy joven, no muy chica, cuando estaba muy chica ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus de aquí de León, que es la ENES Unidad León, y inicio con una maestría en fisioterapia deportiva, que estudié justamente en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte. Posteriormente me voy a España y estudio un máster en terapia manual ortopédica, que estudié en la Universidad de Zaragoza, allá en España, y bueno, pues me he ido especializando y he estado muy cerca, por ejemplo, de la Asociación Mexicana de Fisioterapia Manual e Instrumental, ahí trabajando en conjunto con profesores muy bien preparados, estoy trabajando algo de investigación, ¿no? Y pues te digo, poco a poco me he ido especializando en ese campo, en la parte deportiva y en la parte manual. Y bueno, actualmente estoy también como profesora ahí asociada de la misma ANFI. Fui parte de la mesa directiva de la Asociación de Fisioterapeutas de aquí de Guanajuato durante el periodo pasado, justamente que termina aquí en diciembre del año pasado. Y actualmente doy clases, soy catedrática en la universidad, en la UNAM, sigo siendo catedrática. Este año serán 8 años ya de estar trabajando ahí. Tengo mi consultorio, atiendo en esa parte y soy la profesora asociada de la ANFI, ¿no? De lujo, Pau. Pues hay un pequeño resumen de toda tu vida profesional, ¿no? Espectacular. Y pues bueno, vamos a ir entrando al tema, un tema que pinta para ser el episodio más controvertido del podcast, polémico, pero que bueno, que eres una persona totalmente abierta para hablar del tema, que eso es lo importante. Entonces vamos a estar hablando sobre la punción seca, pero vámonos un poco al inicio. Cuéntanos un poco, ¿qué es el síndrome de dolor miofacial y en qué consiste? Claro, mira, es muy interesante, ¿no? Este concepto justamente, el síndrome de dolor miofacial. Me gustaría platicar un poquitito desde los inicios, ¿no? Porque muchas veces, hablando primero, bueno, del síndrome de dolor miofacial en general, pero desde la punción seca es muy interesante entender la historia y el origen de la misma, ¿no? Es interesante entender primero que el síndrome de dolor miofacial es un concepto que se genera o que empieza a aparecer desde los años o inicios de 1900, porque antes, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, teníamos grandes problemas para la definición puntual de los tipos de dolores a nivel muscular, ¿no? Ya se conocían muchos conceptos de los dolores a nivel articular, etcétera, etcétera, pero en esos años o en esos siglos que te estoy platicando, finales del siglo XIX, había mucha controversia con los términos, ¿no? Había quien le llamaba como artrosis muscular, ¿no? Como fibrogénesis, fibrogénesis, me equivoqué, es inflamación de las fibras musculares como tal. Entonces empieza a haber una controversia de términos generales, no estaba definido, pero entonces justamente a principios del siglo XX empieza a haber autores que empiezan a definir este tipo de problema muscular que está apareciendo, ¿no? Y que es un problema que todo el mundo tenemos finalmente y que es de gran importancia. Entonces ahí es cuando más o menos en 1934 empiezan a aparecer los primeros conceptos o la primera terminología como tal, ¿no? Y se empieza a mencionar como tal lo que sería un punto gatillo miofacial. Posteriormente ya se empieza a hacer la definición a mediados de 1900, 1950, 1948, y es cuando empiezan a mencionar ya como tal el síndrome miofacial, ¿no? El síndrome miofacial entonces es un problema que conocemos o está asociado de manera puntual a los puntos gatillo miofaciales. ¿Sí? Los puntos gatillos miofaciales son como nódulos donde hay un fallo. Hay varias teorías de los mismos, ¿no? De cómo se origina y todo esto, pero de manera general sería un punto o una zona muscular que cae en fallo
ya sea a nivel metabólico, como bien algunas teorías lo mencionan, bien, o funcional a nivel mecánico, pero hablando de biomecánica microscópica, es decir, a nivel sarcomérico, ¿sí? Entonces, bueno, este síndrome de dolor miofascial más bien se relaciona de manera directa con el punto gatillo, la banda tensa que este genera y la disfunción del músculo, de la funcionalidad de la zona de manera general que va a ocasionar. Entonces, tenemos como características específicas punto gatillo, que el punto gatillo tiene el dolor de tipo referido, que es muy importante no empezar con esos conceptos, la diferencia entre dolor referido y dolor irradiado. Entonces tenemos este punto gatillo que va a generarme un dolor referido. Tenemos el punto gatillo que va a ocasionar la banda tensa, que es un conjunto de fibras que se tensan a los lados o al costado de este nódulo, y la disfunción que vamos a tener, ¿no? Míos también viene de músculo, evidentemente, y facial de la parte de la fascia, ¿no? Que finalmente es un tipo de tejido conectivo que va a estar rodeando todos los músculos y muchas de las vísceras, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito, ¿no? Quise como ahondar un poquito en el problema y en la controversia que puede ser también este síndrome de dolor miofascial, que puede parecer un poco inespecífico al final, pero que es de gran importancia, en mi opinión al menos, como fisioterapeutas. Claro, de acuerdo contigo. Y es que has explicado espectacular, ¿no? Esa definición de los puntos gatillo miofaciales. Que, bueno, ahora vamos a adentrar un poco en esa parte entre que esa controversia, ¿no? De que si existen o no existen, cómo se deben diagnosticar. Pero cuéntanos a grandes rasgos también, ¿cómo es que se clasifican estos puntos gatillo miofaciales? Es decir, según su clínica, según su ubicación. Cuéntanos todo acerca de esto. Mira, pues los puntos gatillo miofaciales como tal, podríamos decir que hay una clasificación principal, ¿no? Que son los latentes y los activos. El punto gatillo, como tú bien dices, y creo que gran parte de la controversia que tú mismo mencionas, que vamos a acabar platicando de esto ahorita en cuanto a la función seca, es que la gran dificultad del punto gatillo es su correcta localización, ¿sí? El punto gatillo, como te decía, ¿no? Podríamos definirlo o de manera poco técnica, que es como yo suelo explicarle a los pacientes, por ejemplo, para entender, ¿no? Es un grupo de los famosos sarcómeros, que son los cuadritos que se hacen una bolita, que es el famoso nódulo, ¿no? Y eso tensa los costados, esta banda tensa que platicábamos. Entonces, este punto gatillo, te digo que gran parte del problema radica en la capacidad de hacer una localización precisa del mismo, porque esto va a variar y va a depender en gran medida, pues, de la capacidad de palpación que tenga un terapeuta, ¿no? De la pericia que tenga también en cuanto a ello, y pues eso va a dificultar un poco incluso la cuantificación de los efectos que puedas tener sobre ellos, no hablando solo de punción seca, sino en cualquier técnica de la que podamos platicar, ¿no? Entonces te digo, para mí esta es la clasificación más importante, los latentes y los activos. La diferencia entre estos, el latente no está generando un dolor de manera constante hasta que tú lo estimulas de manera mecánica, es decir, por medio de una palpación, y el activo es el que ya te está generando un dolor constante en la región, ¿no? Así es, de acuerdo contigo en esa parte. Y como bien lo mencionas, la palpación va a ser la parte fundamental, ¿no? Y ahí es donde entra pues esa controversia entre que no es tan fácil poderlo localizar, no cualquiera lo puede localizar y bueno, eso te va a llevar a un éxito terapéutico o no. Pero además de la palpación, ¿qué otros serían los criterios diagnósticos y cuáles serían esas características clínicas de un punto gatillo miofacial? El signo patognomónico, ¿no? Del punto gatillo miofacial es el dolor referido y la aparición del REL al hacer una localización precisa del mismo. El REL es la respuesta de espasmo local, ¿no? Que sería una respuesta involuntaria generada por un estímulo mecánico sobre el mismo. Entonces, para identificar un punto gatillo, yo les diría, tenemos que encontrar un nódulo palpable, que si me preguntas qué sensación es, la sensación como si estuvieras tú palpando la cabeza de una caniquita en medio de la arena, ¿no? Tú vas haciendo la palpación y vas a sentir es muy, muy perceptible, ¿no? Esa capacidad o esa sensación de una modificación de tensión sobre la región donde la encuentras, y te digo, es esa sensación del nódulo, la banda tensa, si tú encuentras esa sensación de cuerdita, ¿no? Ese brinquito que tú realizas al hacer una palpación transversa en relación de la orientación de las fibras musculares, las sigues, vas a encontrar este punto gatillo. Y el dolor referido que platicábamos, que la característica específica del dolor referido es que no sigue un patrón específico del trayecto nervioso, ¿no? Que ese sería un dolor irradiado. Entonces, el punto gatillo no es que cada vez que lo palpes va a tener un dolor diferente o en una región diferente, pero lo que quiere decir el dolor referido es que tú haces la palpación en una zona y va a generarte un dolor en una zona lejana
sin tener ningún tipo de relación directa con un trayecto nervioso específico, ¿no? Entonces, de ahí también viene la capacidad de los diversos autores, como fueron Travell y Simons, que son los más famosos, de generar los mapas musculares. Y en esos mapas musculares ellos encontraron las zonas más frecuentes donde llega a presentarse un punto gatillo, y además de esto, la referencia o el dolor donde se suele localizar dependiendo de este punto gatillo de manera más frecuente, ¿no? Entonces, esas serían las características del punto gatillo para identificar que realmente estamos hablando de este. Claro, y mencionaste una parte súper importante que ahora te iba a comentar, ¿no? Que es este famoso REL, esta respuesta espasmolocal, que se obtiene a través de un estímulo mecánico, siempre del punto gatillo miofacial. ¿Esto a qué se debe y por qué se relaciona en muchas técnicas de punción, que ahora las vamos a ir hablando, se relaciona este famoso REL con el éxito terapéutico? Mira, el REL lo que es justamente es un reflejo espinal involuntario, así se define, o así algunos autores lo definen, ¿no? El REL, como dijimos, es un espasmo que se genera ante este estímulo mecánico. Algunos autores, y dependiendo mucho del autor y del tipo de técnica del que estemos hablando, ¿no?, relacionan de manera directa el éxito, ¿no?, terapéutico con el encuentro o la localización precisa de este REL. La verdad es que conforme tú vas desarrollando la pericia, ¿no?, y la experiencia al tratar con puntos gatillo, y en específico en mi caso con punción seca, es mucho más fácil encontrar prácticamente sin fallar, ¿no?, la respuesta de espasmo local. Si yo hago una identificación, como te explicaba, una palpación correcta, empiezo a tener esa capacidad de encontrar las sensaciones a nivel muscular, es muy sencillo que yo pueda obtener una respuesta de este tipo. Bien, ahora, ¿qué es lo que hace o qué es lo que los autores plantean como la eficiencia del tratamiento en relación con el encuentro o con la localización específica de este REL? Pues es que, primero que nada, ya a nivel fisiológico, lo que nos explica, ¿no?, el punto gatillo o lo que significaría el punto gatillo sería una deficiencia o un fallo en la funcionalidad de pues la capacidad contráctil, por llamarlo así, de cierto grupo de sarcómeras, ¿sí? Entonces, esto evidentemente sabemos que a nivel fisiológico es una unión electroestática también que se va a generar entre la actina, la miosina, derivado de la liberación pues, del calcio, ¿no?, del retículo sarcoplasmático, que deriva de un estímulo eléctrico. Entonces, bueno, todo ese rollo fisiológico que no nos vamos a meter tan a fondo, pero lo que haría o lo que está explicando un poco es que ese REL favorece la ruptura de esta unión electroestática que vamos a tener, ¿sí? Entonces es como de alguna manera, por llamarlo así, de manera simple, es que está reseteando y está sacando de ese fallo a ese grupo de sarcómeras específicas que están disfuncionales en ese momento, ¿no? Para no meternos en rollos tan profundos. Así es, genial, Pau. Y aquí es donde entra una parte súper importante y yo creo que es la principal en este tema de controvertido, ¿no? Que bueno, como bien dijiste, hemos llegado a esta parte, ¿no? Que se diagnostica a través de la palpación, este nódulo palpable, a través de su banda tensa. Pero, ¿qué onda con la imagen? ¿Cómo se puede visualizar un punto gatillo y cuál es su gold estándar para su diagnóstico, ¿no? Porque aquí es donde entra ya ese debate, que si con ecografía, que si se ve, que si no se ve, que ahora últimamente con la elastografía. Cuéntanos un poco sobre esto. Mira, es bien complejo. Yo creo que ahorita, al menos para mí, no hay un gold estándar todavía, ¿sabes? Que ahí es donde viene la controversia, ¿no? Lo interesante de esto, para mí, bueno, primero que nada hay que entender que es un área de oportunidad gigante de investigación, no solo de investigación, sino de clínica aplicable para nosotros como fisioterapeutas, ¿no? Para mí, evidentemente, se refiere, ¿no? Y si tú haces un análisis o estás identificando, por ejemplo, ya a nivel ecográfico, o estás observando una imagen ecográfica, sí se alcanza a ver cierto pequeño desorden, ¿no? Pero sin embargo, el ecógrafo al menos no suele ser de una alta calidad el que solemos manejar, ¿no? Tendría que ser un ecógrafo pues, sumamente caro, ¿no? En ese sentido, para que tuviéramos una calidad muy, 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 muy detallada, ¿no? De la situación de las fibras musculares. Entonces, bueno, justamente para mí no es un punto de referencia actual como para decir, aquí tengo justamente un punto gatillo. Si me permites, te voy a platicar algo que yo realicé y que estuve trabajando, no de manera formal, pero sí por curiosidad.
Yo tengo la suerte de colaborar con una doctora, ¿no?, en Ciudad Universitaria, que ella es de ciencias básicas. Ella es una doctora en física, ¿sí?, que estudia la biomecánica muscular, pero a nivel microscópico. Es decir, no la biomecánica que conocemos a nivel vectorial, ¿no? El funcionamiento de la artrocinemática, osteocinemática, no estamos hablando de eso, sino que ella estudia las características de las proteínas y a nivel del sarcómero, ¿no?, la resistencia de las mismas, y literalmente separa o aísla una fibra muscular, la analiza y hace ciertos experimentos con ellos. Entonces, bueno, yo tuve la suerte, o tengo la suerte justamente de colaborar con ella. Entonces he ido y visitado este laboratorio en CEU, que se encuentra ahí en una de las facultades, ahí en la facultad. Y entonces un día, haciendo uno de los experimentos, pues ellos trabajan, ¿no?, con pequeñas especies, y estábamos viendo fibras musculares en el microscopio, ¿sí? Esto no está descrito como tal, te lo cuento como una experiencia personal, evidentemente, pero lo que alcanzamos a hacer, bueno, hicimos una palpación y localizando, ¿no?, la zona donde, te repito, completamente subjetivo, pero a la palpación se sentía un poco más de rigidez o tensión, fue la zona que empezamos a analizar a nivel microscópico. Y pues casualmente coincidió que la zona que se alcanzaba a percibir esta modificación en la sensación, las fibras musculares, en lugar de verse como ordenadas, porque se ven como si fuera un grupo de cabellitos, ¿no?, peinados, se veían de alguna manera como entrelazadas, como si estuviera enrollado el cabellito, ¿no?, de estas fibras musculares. Y bueno, eso es algo, te digo, completamente personal que yo te platico, que es interesante porque justamente tenemos pensado en algún momento poder trabajar y hacer el análisis específico a nivel microscópico de este tipo de circunstancias, o inclusive de ser posible, que cuáles son ya los efectos, ¿no?, literal, a nivel pues morfológico, por decirlo así, de las fibras musculares cuando se aplica alguna técnica y ante las diferentes sensaciones. Entonces, yo sí te puedo decir que no creo que haya todavía un gold estándar. Te repito, para mí es en gran medida la pericia del fisioterapeuta de identificar a la palpación la sensación. Sin embargo, sí te puedo decir que funcionalmente yo no tengo dudas de la efectividad que tienen las técnicas sobre la aplicación o el tratamiento de las zonas donde se encuentra esta disfunción, a la que nosotros llamamos punto gatillo. De acuerdo, Pau. De acuerdo contigo en esa parte. Y bueno, como bien lo mencionas, ¿no? No hay nada escrito. De acuerdo contigo en esa parte que no hay un gold standard, que no existe ningún método, ningún diagnóstico de imagen para poder llegar a ese punto, ¿no? Probablemente llegue algún día, pero por ahora no. Y bien lo comentas, es una muy buena área de oportunidad para quien le gusta toda esta parte, y excelente esa parte que tú estás realizando. Y mencionaste ya esa parte, ¿no?, de la técnica y su efectividad. Y vamos a hablar de una técnica que es muy usada, muy común, que se ha puesto mucho de moda. Hay quien está a favor, hay quien está en contra, que es acerca de la punción seca. Entonces, cuéntanos un poco qué es, en qué consiste, cuántos tipos de técnicas hay. Mira, la punción seca, como bien dices, es una técnica o que yo creo que la aman o la odian, ¿no? Te voy a empezar platicando un poquito de mi historia con la punción seca, si te parece bien. Sí, claro. Yo, en lo personal, era de esas personas que era escéptica en ese sentido, ¿no? Que yo decía, realmente ni siquiera me llamaba tanto la atención. Sabía que había, pues, algunas formaciones, etcétera, pero no captaba mi atención en totalidad porque justamente no entendía cómo el introducir la aguja a nivel muscular podía tener efectos interesantes, reales y funcionales sin generar algún tipo de molestia, incomodidad o daño en un paciente. Hasta que un día estoy en una ponencia, ¿no? Me invitaron a dar ahí justamente una ponencia en Hermosillo, y otro de los ponentes, que es pues justamente Roberto Triay, ¿no?, da una ponencia al respecto. Y entonces empieza a platicar y empieza a hacerme muchísimo sentido muchas cosas, porque no solamente, o el enfoque que le daba no era únicamente introducir, pues prácticamente sin sentido la aguja, independiente y sin prestar atención a las características especiales de la disfunción que pudiera tener la persona, ¿no? ¿A qué voy con esto? Yo creo que lo interesante del enfoque que le puedas dar a esta técnica es tener esa capacidad clínica y de razonamiento clínico y de diagnóstico para entender el tipo de disfunción muscular que pueda tener, ¿sí? Entonces, bueno, para responder más a tu pregunta, la punción seca es una técnica donde tú haces la introducción de una aguja de tipo acupuntura, ¿sí?, que es una aguja pues bastante delgada, la verdad. Justamente en la zona, se suele introducir en la zona del punto gatillo, posterior a una palpación adecuada para encontrar ese nódulo de manera precisa. Introduces la aguja y
están descritas varias técnicas. Está descrita, por ejemplo, la punción superficial, la punción profunda, ¿no? Uno de los autores más famosos o más conocidos es justamente Hong, ¿no? Que hace una técnica donde realiza justamente, está en la búsqueda de la respuesta de espasmo local. Y hay autores que, por ejemplo, buscan agotar esta respuesta de espasmo local. Hay quienes no buscan hacer o agotar esta respuesta de espasmo local, que era lo que platicábamos, que al introducir la aguja, tú encontrar el punto gatillo de manera específica, vas a tener como respuesta una reacción involuntaria del músculo, que es esa contracción, que muchas veces es visible y palpable, y otras veces es pequeña y no alcanzas a percibirla, pero el paciente te la puede describir, ¿no? O referir, y entonces en función de ella puedes generar efectos. Ahora, lo que yo te platico es justamente que lo que hemos estado analizando, lo que yo de manera personal he identificado a nivel clínico, es que tú primero tienes que tener ese razonamiento clínico para identificar el tipo de disfunción de un músculo, ¿no? Porque finalmente un músculo, no por ser músculo, se trata cualquier músculo con alteración o con lesión de la misma manera. Un músculo puede estar en un fallo muscular, que un fallo muscular de manera sencilla lo podríamos describir como la incapacidad para realizar de manera adecuada su proceso contráctil o su ciclo contráctil, ¿no? Que se puede traducir en dolor, falta de capacidad de fuerza, ¿no? No sé, inclusive en algún punto incapacidad de lograr un arco de movimiento completo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces tú puedes tener un fallo muscular de algún músculo que esté a la elongación o al acortamiento. Esto va a variar completamente el tipo de tratamiento que tú puedes realizar. Pero como te platicaba, justamente en esta conferencia que fue donde yo realmente creo que fue el momento en que hice como un crush, ¿no? Con la función seca, porque fue algo que llamó mi atención de manera inmediata, algo que nunca en mi vida me había llamado la atención, fue esa puntualidad, ¿no? De identificar el tipo de disfunción y ante el tipo de disfunción tener la capacidad con una misma técnica de favorecer, sacar del fallo, ¿no? Un músculo que está bueno, como le estamos llamando, con este concepto que te estoy platicando, en fallo muscular, y poder mejorar su capacidad, ¿no? Funcional, independientemente del tipo de fallo que tengamos, pero evidentemente haciendo el análisis de qué tipo de técnica sería la más indicada a realizar, si voy a buscar generar más espasmos o menos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos eso es como yo definiría la punción seca. Perfecto, Pau. Y mencionaste esa parte importante, ¿no? Tanto de la punción tanto superficial como profunda. Y también existe esa parte que hay con salida rápida, con rotación, sin rotación, Claro. entre otras. Cuéntanos brevemente esta parte, ¿no? ¿En qué caso se debe aplicar una? ¿En qué caso se debe aplicar otra? ¿O de qué depende, ¿no? Para todos los adictos que nos estén escuchando, que no tienen todavía esa noción, ¿no? De lo que es la punción seca o tienen una noción equivocada, cuéntanos brevemente en qué consiste. Mira, por ejemplo, las técnicas de rotación, ¿no? Las que se hace una pequeña rotación, tú introduces la aguja. En realidad, la técnica que nosotros estamos trabajando de manera específica, ¿no? Es un poco más cuidadosa, por llamarla de alguna manera. Solemos más bien cuidar el número de espasmos locales que se realizan y además, dependiendo también del músculo, porque hay zonas que son un poco más pues de cuidado, por llamarlo así, por la zona muscular, debes de tener un dominio absoluto de la técnica para no generar ningún tipo de daño, ¿no? En especial en algunas zonas que son la zona torácica particularmente, que está cerca de pues, la zona de los pulmones y todo esto, ¿no? Y dependiendo de ello, evidentemente, será la ubicación, ¿no? La dirección que tú le brindarás también a la aguja y pues hasta incluso la profundidad, ¿no? Como te comento, la manera en que nosotros estamos trabajando esta punción es más cuidadosa, no tan profunda ni tan agresiva. No se busca agotar la respuesta de espasmo local en todos los casos, sino que más bien se hace este razonamiento particular. Cuando yo tengo un músculo de tipo estabilizador, sí, un músculo de tipo estabilizador que entendamos que tiene mayor capacidad de resistencia, ¿no? Ante la necesidad de una contracción sostenida, ¿sí? Tal vez con menor intensidad que un músculo, pues vamos a llamarlo movilizador o de fuerza, ¿bien? Entonces, ese tipo de músculo es un músculo que va a ser mucho más susceptible a que si yo busco agotar esta respuesta de espasmo local, vaya a generar incomodidad o sensación de fatiga. No sé si alguna vez te han hecho a ti punción seca. Sí, claro. ¿Has quedado muy adolorido? Sí. Sí, claro, a ti también. La peor sensación que he tenido. Ok, sí. Justo lo que te platico es,
o sea, hemos encontrado también a nivel funcional, que te digo, parte de esto evidentemente será en su momento poder buscar, demostrarlo ya a nivel de investigación, pero que no es necesario agotar, ¿no? Y generar esa incomodidad tan grande en un paciente para tener grandes cambios funcionales. Con grandes cambios funcionales yo te hablo de mejora en el arco de movimiento de manera directa, ¿sí? De mejora en el síntoma, pero tratando a nivel o de manera, ¿cómo te diré?, referida. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo puedo mejorar prácticamente el dolor, por ejemplo, en un tendón, evidentemente sin puncionar el tendón, ¿no? Entonces, te platico, o sea, yo no veo tan estricta la necesidad de ver como un manual, como una receta, al igual que en cualquier cosa en fisioterapia, ¿sí? La técnica que vas a usar en una zona, ¿no? O decir, en todas las ocasiones que sea, por decirte algo, no sé, un punto gatillo, en trapecio, siempre tienes que usar la técnica de punción seca profunda, o siempre tienes que usar entrada y salida rápida. Cada caso es particular, cada individuo es completamente diferente e incluso la misma lesión va a tener características esenciales completamente distintas entre una y otra. Tú puedes tener 2 rodillas lesionadas con el mismo diagnóstico estructural o médico y te apuesto que vas a tener un tratamiento diferente entre uno y otro, porque las características y ese análisis clínico entre la misma anamnesis que realizas, la historia clínica, el padecimiento de tu paciente, la experiencia que desarrollas, la pericia para realizar la técnica, te va a ir guiando, ¿no? Yo no podría atreverme ahorita a decirles, miren, adictos, en todos los casos que tengas este tipo de punto gatillo o en esta localización, siempre vas a entrar a utilizar la técnica de entrada y salida rápida, ¿no? Siempre vas a utilizar la punción profunda, siempre vas a utilizar la punción superficial, porque te repito, creo que eso es algo que se debe de buscar, pues, estructurar, ¿no? De alguna manera, pero sí entender también que finalmente la fisioterapia no solamente es una ciencia, sino que es un arte, ¿no? Y esa arte es la capacidad de identificar la individualidad o reconocer la individualidad de cada uno de nuestros pacientes y en función de eso poder tener la capacidad de realizar las técnicas de la mejor manera, ¿no? Para que ellos tengan pues un buen resultado. Espectacular, Pau. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que así es como debería ser, ¿no? No solamente en esta, en todas las técnicas mencionadas. Y mencionaste algo muy importante que te iba a preguntar a continuación, ¿no? Que es la parte del dolor. ¿Tú consideras importante el dolor pospunción y utilizas algo para mejorarlo? Y sobre todo, ¿cómo educas al paciente? Y sobre todo para explicarle, ¿no? Qué dolor va a sentir al día siguiente, 24, 48, 72 horas a veces, y cómo cumples esas expectativas, ¿no? Porque a veces son pacientes que llegan con una sensibilización muy enorme o ha tenido experiencias anteriores con una muy mala técnica de punción, como bien mencionas, una punción más agresiva. Entonces, ¿tú cómo manejas toda esta parte del dolor, tanto pre como pospunción? Mira, he identificado, hay músculos, ¿no? Que no, o sea, se oye un poco absurdo, pero no les gusta que los pinches. Hay músculos que tú vas a pinchar y casi seguro va a quedar adolorido tu paciente. Sin embargo, como te explico, al ir identificando este tipo de características entre las características específicas a nivel estructural de los músculos, el identificar qué tipo de músculo es el que está en disfunción y además qué disfunción está teniendo, como te explicaba, si es una disfunción al acortamiento, si es una disfunción a la elongación, si es un músculo de tipo estabilizador o si es un músculo de tipo, para llamarlo así, vamos a decirle, de fuerza o fásico, ¿no? Eso a mí me ha ido indicando, hemos ido buscando la manera de darle una dosis que no le genere un dolor tan marcado como dijiste, el peor dolor que he tenido. Antes de que yo te platico que fuera a esta conferencia, una vez me habían hecho punción seca, había quedado justo con el peor dolor que he sentido, o sea, sentía que se me iba a caer el hombro de verdad. Entonces, primero que nada, te digo, hemos identificado que con menos respuestas de espasmos local se pueden lograr efectos funcionales fabulosos. Segunda ventaja, no vas a dejar a tu paciente tan adolorido como es esa sensación tan agresiva que se puede llegar a generar con una técnica de agotar, ¿no? La respuesta de espasmo local. Sí, como la más tradicional que hay, ¿no? Entonces, yo lo que hago, primero siempre es tener una comunicación muy clara con mis pacientes. Muchos pacientes le dices aguja y tiemblan, ¿no? Pero yo estoy tan convencida y tengo efectos de verdad tan increíbles con la punción seca
tan eficientes que yo tengo la seguridad de decirle a mi paciente, mira, te lo recomiendo ampliamente. Primero que nada es una aguja mini, ¿sí? Es una aguja delgaditita, si quieren se las enseño, hay pacientes que no quieren que se las enseñes, pero les digo, es una aguja muy pequeña, no vas a sentir dolor realmente, lo que vas a sentir es una sensación un poco extraña, porque es una sensación que si nunca te han pinchado, no la conoce tu cuerpo. Es entre un pequeño calambre y una sensación de brinquito, que yo no, al menos yo no la podría describir como dolor, ¿sí? Entonces, una vez que les comento los beneficios y mi plena seguridad en la sensación de bienestar y la mejora funcional que van a tener, pues generalmente suele ser el paciente, son muy pocos los que no, porque te digo, a algunos no les gusta y claro que se respeta, y hay muchas otras técnicas que se pueden utilizar para generar efectos. Al menos en lo personal a mí me encanta la punción y por eso, y por la misma seguridad que te digo, de todos los efectos benéficos que he encontrado con diferentes pacientes, pues se les recomienda ampliamente, ¿no? Una vez que ya, pues mi paciente accede, o hay quien, por supuesto, no tiene nada de miedo y dice, ah, sí, claro, ¿no? Hazme lo que tú quieras, o sea, no pasa nada. Les explico los tipos de sensaciones que pueden percibir. Les explico que puede haber una pequeña sensación ardorosa, que suele ser la sensación ardorosa que le hace un vasito sanguíneo. O sea, no pasa absolutamente nada, ¿no? Cuando le hace un vasito un poco más grande que no te das cuenta, pues puede llegar a aparecer un pequeño hematoma. No pasa nada, pero le digo, si llegas a sentir un pequeño ardor, avísame, por favor, porque entonces es un pequeño vasito, no te va a pasar nada, lo peor que puede pasar es un pequeño moretón, pero pues me dices para salir y no generarte, ¿no? Luego, dos, puedes sentir un pequeño calambrito que a veces no llegas a dar, a pesar que tienes que tener un dominio adecuado de la anatomía para buscar no dar o estimular un nervio, ¿no? Pero le digo, si llegas a sentir un pequeño calambre, como cuando te pegas, por ejemplo, en el codo, probablemente le haya una terminacióncita nerviosa. No te preocupes, no pasa absolutamente nada, porque la única manera de lesionar un nervio sería que tú estuvieras viendo ese dolor que además es muy molesto y de manera inmediata te vas a dar cuenta que le diste y que siguieras dándole ahí, ¿no? Esa sería la única manera de lesionar un nervio, no hay riesgo. Entonces, si sientes eso, dime por favor de inmediato, porque no te va a incomodar, nada más vas a sentir feo, vas a ir a decir, ah, ¿no? Vas a gritar un poco, pero no te va a pasar nada, voy a salir y voy a cambiar de lugar, ¿sí? Y la tercera sensación y la que más me interesa a mí es que vas a sentir como si tu músculo se inflara ligeramente. Entonces vas a sentir como un globito o un pequeño calambrito localizado en la zona, ¿sale? Cuando sientas eso, a pesar de que sea muy pequeño, te pido que me lo informes. ¿Esto por qué? Porque como te explico, a mí no me interesa agotarla, sino que empezar a modular las respuestas. En muchas ocasiones, con pequeñas respuestas leves, incluso a veces imperceptibles a la vista y a la palpación, puedes generar efectos benéficos en la sensación del paciente y en la funcionalidad. Dependiendo del tipo de disfunción, la alteración que tenga, a veces busco hacer estímulos más fuertes y prácticamente con 1 o 2 RELs salgo y encuentro ya cambios, ¿no? en el mismo paciente. Entonces, yo explico eso. Para el dolor post-punción, le digo, mira, en especial la primera vez, yo tengo muy bien localizado que la primera vez que le aplicas punción seca a un paciente es cuando más adolorido queda, porque es una sensación completamente ajena a su cuerpo. Entonces yo le digo, mira, la primera vez, en especial hoy, vas a quedar un poco adolorido. ¿Qué vas a sentir? Vas a sentir como si hubieras hecho ejercicio en el músculo en específico que te pinché, o como si tuvieras un pequeño moretón, pero es tolerable, ¿eh? Con esta adaptación que hemos hecho de la cantidad de RELs que se pueden generar. Entonces le digo, vas a sentir una pequeña sensación de cansancio, fatiga. Si eres muy sensible o si eres una persona muy sensible, muy perceptible al dolor, no te preocupes. Puedes llegar, si gustas, a tomarte un paracetamol que te va a ayudar un poquito con la incomodidad, pero esta sensación máximo te va a durar entre un día y medio, ¿sí? Cuando sobreestimulas, cuando tú te pasas de funciones, sí, les puede durar hasta 3 días, ¿no? Como platicábamos. Pero con una técnica moderada de cuidado puedes generar justamente que los efectos se reducen, la intensidad de dolor es muy moderada y muy tolerable para el paciente. E inclusive el paciente que muchas veces al principio te decía, no, por favor, no me pinches, es que o tuve una mala experiencia o no me gustan las agujas, de verdad que la próxima vez te va a decir, es que necesito un piquetito porque siento mi músculo demasiado fatigado, demasiado sobrecargado, como tú lo quieras mencionar en los términos que el paciente va a utilizar, ¿no? De lujo, Pau, totalmente de acuerdo contigo. Yo igual manejo esas mismas sensaciones, esas mismas palabras. Y mencionaste anteriormente algo súper importante que es muy importante de aclarar, que es esa parte que mencionabas, ¿no? Que aplicabas punción para tener beneficios en tendón. Yo tomé 2 veces punción seca. La primera, la vez que te dije que quedé fatal, el peor dolor en mi vida, peores sensaciones, era hasta agotar los RELs. Bueno,
la verdad, ahora que lo veo, una de las peores formaciones que he tomado y de que han existido en punción, sinceramente. La segunda ya fue más por querer aprender más, querer saber más de esta técnica, quitarme dudas y demás. Pero en ambas formaciones mencionaban esa parte de hacer punción sobre tendón, sobre ligamento. Tú mencionas ahora algo diferente. Yo lo aplico sobre músculo y tengo beneficios en tendón o buscando un beneficio en tendón. Entonces, ¿tú recomendarías la punción aplicada directamente sobre tendón, ligamento o te vas más por esa parte muscular para tener una función en el resto de los tejidos? Mira, yo lo recomiendo completamente sobre músculo, ¿no? Yo lo veo de esta manera. Primero que nada, hay que entender que todo nuestro cuerpo depende de tus músculos, ¿sí? Porque el estado de nuestras articulaciones, o en muchas ocasiones incluso disfunciones articulares, pueden ser derivadas de una alteración muscular. Esa es mi percepción, ¿no? Esa es mi manera de ver las disfunciones de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, evidentemente, es un círculo virtuoso y tan es un círculo virtuoso que le llamamos sistema musculoesquelético, porque los músculos y las articulaciones tienen una relación muy íntima. Si mis huesos, evidentemente, huesos, articulaciones con músculos, ¿no? Una relación muy íntima, porque si yo no tuviera los huesos, evidentemente no tendría dónde insertar mis músculos. Y sin eso no tendría la capacidad de realizar contracción. Sin embargo, todo depende de la condición de tus músculos. Si tú tienes un músculo que, bueno, más bien, inclusive la postura es en relación de las características puntuales de tus músculos, qué músculos están más activos, qué músculos están más inhibidos, o como te decía, los fallos posicionales que podamos tener, o los fallos, por ejemplo, funcionales de un músculo a la elongación. ¿Cómo lo defino esto? ¿Sí? Por decirte algo, para que quede un poquito más claro este término que uso, es una persona con hombros copados, ¿no? Que va a tender a tener un deslizamiento lateral más marcado de sus escápulas, además de una basculación anterior de la parte superior, ¿no? De las mismas. Eso va a generar que, por ejemplo, los romboides estén de manera sostenida en una elongación porque van a estar más lejos su origen y su inserción, ¿sí? En esa posición tendríamos un fallo a la elongación de estos mismos músculos, ¿no? Que estamos platicando. Entonces, bueno, ese concepto, pues te digo, es muy importante para entender justamente pues este funcionamiento del que estamos hablando, ¿no? Entonces, te digo, justamente, por ejemplo, esas características van a generar que de manera indirecta, si tú tienes este músculo en elongación constante o en acortamiento constante, por supuesto que vas a generar un efecto secundario, en ese caso, en una articulación o incluso en un tendón. Los músculos finalmente atraviesan articulaciones, que es lo que permite el movimiento, pero también se insertan en los huesos, ¿no? Entonces, esa inserción en un hueso va a ser a través del tejido conectivo al que nosotros llamamos tendón. Bueno, en su caso, aponeurosis y fascias, que también es tejido conectivo en diferentes cantidades, en diferentes formas, por llamarlo de alguna manera. Pero, entonces, si yo tengo un músculo que está acortado de manera constante, ¿no? O que está elongado de manera constante, evidentemente va a generar un efecto, ya sea a nivel de la articulación o a nivel del tendón, ¿sí? Un efecto indirecto. La punción seca se ha descrito, y te digo, a través del tiempo ha habido diferentes autores que la han mencionado. En un inicio no se conocía como punción seca, pero inició justamente porque los médicos que aplicaban ciertos analgésicos, por llamarlo así, en ciertos puntos dolorosos a nivel del músculo, empezaron a encontrar mejoras también en zonas referidas, o sea, en otra región, no solamente en donde estaban aplicando el piquete. Entonces empiezan a hacer estudios donde empiezan a hacer pues aplicación como una especie de placebo, pinchando, pero era con una jeringa sin aplicar ningún tipo de sustancia. Y se empiezan a dar cuenta que inclusive el pinchar sin una sustancia va a tener efectos benéficos en el paciente. Entonces, ¿yo cómo lo veo? Yo veo que el principal efecto que yo voy a generar a través de mi aguja va a ser sobre tejido muscular, ¿sí? Si yo entonces quiero afectar un tendón, si yo identifico el tipo de disfunción que va a tener mi músculo por el cual se está afectando mi tendón, al aplicar la punción seca sobre el músculo, de manera indirecta voy a generar un efecto benéfico en mi tendón e inclusive, te voy a decir algo, puede sonar muy controversial, pero en la articulación.
Y yo te puedo decir, o ahora yo te lo puedo preguntar a ti, pero ¿qué opinarías si yo te digo que una meniscopatía la puedes tratar con punción seca? Y para eso iba, mira, fíjate que para eso iba porque por ahí sé que estás muy metida en esa parte, ¿no? De meniscopatías con terapia manual, punción seca, y a eso iba en la siguiente pregunta. Así que si me lo preguntas de una sin conocerte, te diría que es una locura. Sin embargo, conociéndote y conociendo el contexto, te puedo decir que va muy bien. Sí, a mí, o sea, me encanta, ¿no? Los meniscos los amo. Son mi segundo crush, después de la punción. Pero te voy a platicar un poco de esto justamente porque va un poco relacionado con esto que me decías, ¿no? De qué opino yo en la punción con ligamento y tendón. Yo no te diría, no hay que funcionar, porque no estás generando, no sé qué efecto puedes generar si lo que buscas es un estímulo mecánico a nivel muscular, ¿no? Como concretando un poquito la respuesta anterior. Sin embargo, te voy a decir, por ejemplo, las meniscopatías, lo interesante del menisco, ¿no? Es que el menisco, para empezar, hay que recordar que es una estructura dinámica. Sí. Esa estructura dinámica se va a mover en relación del movimiento que tengamos entre nuestra tibia y nuestro fémur, que va a ser la flexoextensión, pero también la rotación axial de la tibia, ¿va? Entonces, nuestros meniscos tienen esa capacidad de deslizamiento anteroposterior. Eh, Evidentemente es milimétrica, ¿no? Si ves, a Capagni menciona que uno de los meniscos se va a mover 12 milímetros y el otro 6 milímetros. Pero que esto va a ir en relación de esta capacidad de rotación. Sin embargo, algo muy interesante, y cómo yo te puedo decir, no voy a funcionar nunca un menisco, para nada. O sea, que Claro. yo te diga que yo puedo tratar una meniscopatía y mejorar los síntomas de manera importante con la punción, es por lo siguiente. Tenemos un montón de inserciones que a veces no le prestamos atención en el menisco, en este caso específico que estamos hablando. Tú tienes inserciones del músculo popliteo. Un grupo de fibras del popliteo se va a insertar en menisco. Un grupo de fibras del semitendinoso, uno de los isquiotibiales, se inserta en popliteo. Y además, estos son parte de los mecanismos que permiten el deslizamiento de los meniscos, ¿sí? Y otro de las grandes estructuras que van a favorecer un deslizamiento, por ejemplo, anterior del menisco, va a ser justamente los alerones menisco rotulianos. Se van a insertar estos alerones que van de la rótula en parte de los meniscos. Entonces, ¿cómo se mueve la rótula? Pues dependiente completamente del cuádriceps. Si yo tengo una rótula elevada, va a estar tendiendo a limitar de alguna manera indirecta el deslizamiento posterior de estos meniscos, ¿sí? ¿Por qué puedo tener una rótula elevada? Por un acortamiento sostenido del cuádriceps, principalmente del recto anterior, ¿va? Si yo trato o identifico que tengo una disfunción muscular en cuádriceps y hago punción seca para sacar de este fallo del acortamiento mi músculo, va a mejorar y voy a poder trabajar un deslizamiento caudal de la rótula para intentar mejorar esa posición de elevación que puede estar teniendo o ese acortamiento del músculo que me está generando. Yo identifico una alteración en mi semitendinoso a la exploración, ¿no? Como una exploración adecuada y un razonamiento clínico correcto, puedo tratar semitendinoso con punción seca y entonces indirectamente estoy afectando la capacidad de deslizamiento de movimiento de un menisco. Trabajo popliteo, que es un músculo estabilizador cortito, que a veces no le hacemos caso, pero que no sabes, bueno, seguramente sí sabes, pero la mejora que puede tener o la percepción, por ejemplo, de un deportista que tiene una lesión en rodilla, que esa sensación de opresión o de compresión que siente en rodilla, ¿cómo mejora tratando o haciendo, en este caso específico, la punción en el músculo popliteo? Entonces, para mí, la meniscopatía, ¿no? Y también, bueno, otro, por mencionar otro ejemplo, los músculos de la pata de ganso atraviesan justamente por la parte medial a la rodilla. Entonces, tú en muchas ocasiones puedes tratar estos músculos de pata de ganso, puedes tratar el popliteo, puedes tratar el semitendinoso, puedes tratar el cuádriceps con punción y hacer un efecto indirecto, porque como te decía hace ratito, todo lo que tenga o todas las características que tengan nuestros músculos y la condición que estos tengan van a modificar completamente la articulación, ¿no? Y en este caso específico, los meniscos o la capacidad de deslizamiento y de funcionamiento biomecánico del menisco. Entonces, ese es el secreto para mí, ¿no? Entender que la punción no es que la pongas, no sé, ¿no? O sea, en el menisco y va a mejorar el dolor mágicamente, no es magia. Simplemente es entender que si tú logras hacer un estímulo mecánico adecuado, haces un razonamiento clínico correcto, identificas el tipo de disfunción que tienes, y entonces haces justamente esa decisión o tomas esa decisión de qué es lo que quieres lograr o qué efecto es el que quieres lograr, pues por supuesto que va a tener efectos fabulosos, ¿no? Y yo no te voy a decir que es la punción seca solamente, es que creo que ese es el secreto, ¿no?
Yo creo que una técnica o la efectividad de una técnica va a depender de la pericia del fisioterapeuta para realizarlo. Sí, es que no hay hilo negro, es que en qué eres experto tú, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que tú no puedes ser bueno en todo, pero sí puedes ser experto en algo. Sí, entonces, en este caso, a mí me apasionó la punción seca, me empecé a especializar en eso, lo hago muchísimo, muchísimo, ¿sí? Y entonces, pues, por eso es que pues, yo creo que de ahí ha derivado que la estoy, o estoy buscando, ¿no? Dominarla de alguna manera, pues, junto con las técnicas manuales que me encantan, ¿no? Pero creo que ahí está el secreto. De acuerdo, Pau, me encantó ahí la respuesta y es una de las razones por las que siempre me gusta invitar gente que da clases, ¿no? La manera en la que lo explica, súper digerible y de acuerdo contigo en esa parte, ¿no? Es cómo se utiliza esta técnica y bueno, como dices, no solo esta, ¿no? Todas. Ya para ir finalizando el episodio, por es un tema súper extenso del cual podríamos seguir hablando, pero ya por último, pregunta relacionada ahí al tema, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las principales contraindicaciones y precauciones al realizar la punción seca? Pero sobre todo teniendo en cuenta de cuántos videos has visto, yo creo que a tus alumnos también los has visto, realizar punción y a pesar de que sabemos que los riesgos son muy bajos de una infección al no utilizar guantes, todo, pero bueno, al final así comienzan los accidentes, ¿no? Por un no pasa nada, un exceso de confianza. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué piensas acerca de esto y cuáles son las principales contraindicaciones y precauciones que se deben tener al realizar punción? Mira, para mí contraindicaciones, evidentemente, heridas abiertas jamás, infecciones, ¿no? Cutáneas jamás, algún tipo de problema que tú identifiques, ¿no? Cualquier alteración en piel que tú veas algo anormal, no hay que usarlo, ¿no? Si ves algún tipo, por ejemplo, de ámpula, que dudes si es algo, no sé, algún tipo de pus, cualquier cosa así, nunca, nunca. Problemas circulatorios, no, tampoco, ¿no? Tampoco se va a usar. Evidentemente, pacientes, por ejemplo, que tuvieron alguna cirugía donde quitaron ganglios linfáticos, está contraindicado, ¿no? Romper la barrera de la piel porque puedes desencadenar un efecto contraproducente y al contrario, ¿no? Que se aumente, por ejemplo, ahí, o aparezca un linfedema, ¿no? Nunca. Para mí, una contraindicación es no saber hacer la técnica, porque como bien dices, en extremidades yo casi te puedo decir que no hay un riesgo mayor, como te dije, un nervio se va a lesionar si tú insistes en pinchar donde no aguanta el paciente el dolor, ¿no? Un vaso sanguíneo, le das un piquetito, te va a salir un maritoncito y listo, no pasa nada, pero si tú le estás jugando al vivo, ¿no? Y pues no tienes el dominio de una técnica, repito, no solo en esta, sino en cualquiera, pues puedes lastimar a un paciente y puedes generar ahí pues algún tipo de iatrogenia que sea pues no solo un problema para tu paciente grande, sino para ti y para nuestra profesión, ¿no? Porque por andarte atreviendo a hacer cosas que no dominas, muchas veces generamos algún tipo de problema ahí importante. Evidentemente en la zona de tórax tienes que tener un dominio de la técnica absoluta, ¿no? Estudiar, practicar y ser instruido de manera bien específica en cuál es la técnica correcta para que no corra tu paciente peligro de llegar pues, a la caja torácica en su momento, ¿no? Entonces, esas para mí las contraindicaciones. Lo de los guantes es algo muy controversial, ¿no? Yo creo que hay países, no es en México, hay países que no tienen uso de guantes, que no está especificado, ¿no? En sus guías clínicas, como por ejemplo en España, ¿sí? Hay países que sí lo solicitan de manera específica. Algo interesante, ¿no? Por mencionar algo, yo no te puedo decir que estoy a favor o en contra del uso de guantes. Creo que es una decisión personal hasta el momento del terapeuta. No está descrito en México. En México casi no está escrito nada de fisioterapia. Es necesario, ¿no? Trabajar en eso. Es necesario unirnos como gremio para mejorar las bases y las decisiones que vamos a tomar en conjunto, ¿no? Y poner ciertas reglas para llegar a un acuerdo. Pero si estuviera un acuerdo como tal descrito, pues por supuesto que se debe de seguir, ¿no? Y bueno, cumplir cualquier tipo de regla que se acuerde en ese sentido. Sin embargo, te digo, una cosa primero es mencionar que pues un guante no esté esterilizado, ¿no? Creo que uno de los principales usos del guante es protegerte a ti como terapeuta de estar en contacto con algún fluido corporal. Primero es muy importante mencionar que es rarísimo que un paciente sangre incluso una gotita,
¿no? Cuando esa punción seca. Yo creo que el 10% de los piquetes que haces le va a salir una gotita de sangre, porque hay gente que piensa, ¿no? Que picas y sangras de manera inmediata. Eso es muy importante de mencionar. Sin embargo, como te digo, yo creo que es un instrumento importante que te va a proteger a ti como oficio. También el uso correcto de la aguja para evitar algún tipo de pincho, ¿no? De pinchazo hacia ti mismo, porque finalmente pues lo estás introduciendo, ¿no? En el cuerpo de alguien más, que sería muy complejo realmente que existiera contagio, porque por lo mismo que no hay como un goteo de sangre importante y todo, pero evidentemente es higiene absoluta y está completamente contraindicado que entrara algún objeto pues punzocortante después de introducirlo a un cuerpo, en el cuerpo de alguien más, cualquiera que sea. Siempre se tiene que desechar, tener evidentemente tu bote de desechos biológicos, tener todo ese tipo de cuidados, ¿no? Etcétera, hacer la limpieza de la zona. Pero te repito, el guante no es un elemento estéril, ¿sí? Entonces creo que es importante y es de gran utilidad para protegerte a ti mismo como de un accidente o de pincharlo, ¿no? De alguna manera. No hay descrito, creo que un solo caso de infección por función seca, que no, o sea, te digo, si hay una infección previa, nunca jamás vamos a pinchar ahí, pero creo que es un elemento, te digo, al menos ahora que no hay una descripción específica o una regulación absoluta en nuestro país, que es importancia, todavía más importante creo yo, si eres un poco más o estás iniciando la punción, porque tienes que aprender a dominar la aguja y tienes que aprender a cuidarte de la aguja, a desecharla siempre, a empezar a hacer el hábito, ¿no? Del cuidado, de la higiene y todo esto. Entonces creo que es un elemento importante, pero tampoco te voy a decir que satanizo, ¿no? O que me parece absolutamente indispensable en este sentido y por esto que yo te estoy explicando, ¿no? Y un ejemplo, pues que te voy a dar así simple es, ¿cuándo has visto a una enfermera inyectarte con guantes? Exacto. Esa es. De lujo, Pau. Y ese era un punto que quería tocar y que lo has explicado súper bien, porque sí, normalmente alguien que sube un video haciendo punción sin guantes lo revientan, ¿no? Y de que llueve de todo. Pero es importante conocer esta parte, toda esta postura que has dado y me parece espectacular. Y pues ya, Pau, para ir finalizando el episodio, ya fuera del tema, normalmente le hago preguntas a los invitados para que los adictos que nos estén escuchando te conozcan más. Entonces, la primera pregunta que te haría es, ¿cuál es ese libro de fisioterapia que recomendarías y por qué? Ese que no puede faltar ahí en tu biblioteca. Yo te recomendaría la fisioterapia invasiva del síndrome de dolor miofacial, es de Orlando Mayoral, ¿sí? Ese y hay otro de punción seca en puntos gatillo, también ese lo podría recomendar, ¿no? Evidentemente, Travel y Simons, ¿no? Está justamente ese Travel y Simons, es como una biblia para el que le gusta la parte de dolor miofacial, la punción seca y todo esto, que va a estar toda la descripción específica de los puntos gatillo, todos los mapas, donde vas a identificar las zonas más frecuentes, ¿no? De puntos gatillo y la referencia del dolor, hacia qué zona se suele referir el dolor, etcétera, etcétera. Entonces, pues esos serían yo creo que los que les podría recomendar. De lujo, Pau. La segunda pregunta sería, ¿qué momento ha marcado tu vida profesional hasta el día de hoy? Yo creo que uno de los, pues cuando me fui a estudiar el máster, ¿no? En España, no solo a nivel profesional, creo que fue algo que me hizo crecer mucho como persona, porque recordé la importancia de el enriquecimiento que te brinda el compartir experiencias con personas diferentes a ti. Entonces, esa experiencia no solo en cuanto a materia teórica, ¿no? Al contenido de lo que aprendí, sino al conocer experiencias, diferentes formas de pensar, diferentes maneras de actuar o incluso de intervenir, en este caso a nivel fisioterapéutico, me hizo pues recordar, ¿no? Cosas que son muy importantes, no solo te digo como profesional, sino como ser humano. Y ese compartir y poder tener la capacidad y la tolerancia de escuchar puntos de vista distintos a los tuyos, sin necesidad de juzgar o criticar, creo que eso fue una cosa que a mí me ha enriquecido enormemente. Y evidentemente también, pues ingresar, ¿no? A la Universidad Nacional a trabajar, pues ha sido algo que fue un parteaguas, porque eso me ha hecho todo el tiempo seguirme preparando sin parar, literal, ¿no? Porque pues clases nuevas, temas nuevos,
creo que no ha habido un solo año desde que terminé la licenciatura, la carrera en 2012, que haya dejado de estudiar, ¿no? Un solo año. Entonces, pues creo que esos son dos grandes momentos que han marcado completamente mi trayecto. Genial, Pau. Y finalmente, la pregunta clásica que le hago a todos los invitados. Si tú fueras la host de este podcast, ¿qué te preguntarías? De lo que fuera, no nada más de fisio, de lo que tú quieras. ¿Qué me preguntaría? Yo creo que me preguntaría qué, qué le puedo recomendar a los fisioterapeutas que están en formación, ¿no? O que van a ser los que van a tener la responsabilidad del mañana de continuar con nuestro gremio. ¿Y cómo la responderías? Pues justamente yo les recomendaría buscar dentro de la misma fisioterapia qué es lo que más les gusta, qué es lo que les apasiona y qué es lo que los llena, ¿no? Yo sí te puedo decir que es una sensación, ¿no? Cuando encuentras algo que te gusta y te apasiona, es una sensación indescriptible. Es algo que te llena, que te emociona, que te motiva, que no lo sientes como algo pesado, sino que lo disfrutas. Entonces eso no solo lo transmites a los pacientes y ellos mismos se percatan de esto, sino que te hace crecer como profesional y te hace ir buscando la manera y el entendimiento de que no necesitamos ser enemigos o ser competencias, sino complementarnos y hacernos crecer en conjunto. Entonces, te repito, lo dije pues, a lo largo de la entrevista, que no necesitas ser bueno en todo, solo necesitas ser experto en algo, ¿no? Y ese experto en algo es lo que te apasione, lo que te llene y lo que te haga querer ser mejor todos los días. Entonces, creo que eso sería, ¿no? No vean a los demás como competencia, sí, somos competencia, pero nos podemos complementar entre todos y al final hay que buscar la manera de apoyarnos y lo principal es hacer crecer nuestra profesión, ¿no? Hacer más investigación, crecer esto, buscar la manera de apoyarnos y seguir adelante. Genial, Pau. Excelente recomendación. Y bueno, pues antes de despedirnos, menciónanos cuáles son tus redes sociales por si alguien te quiere contactar, te quiere preguntar, que alguien se haya quedado con la duda. Cuéntanos en dónde te pueden contactar. Sí, claro que sí. Mira, pues en Facebook estoy como Pau Villanueva y en Instagram estoy como pauvillanueva.fisioterapia. Entonces ahí si quieren buscarme, cualquier duda que tengan, con todo gusto ahí pues podemos comentar casos clínicos, ¿no? Si les puedo ayudar con algún tipo de consejo, lo que necesiten, con todo gusto y con toda confianza, pues ahí me pueden encontrar. Genial, Pau. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer que hayas aceptado la invitación, que estés aquí compartiendo demasiada información. Eres una persona súper abierta, que en cuanto me dijiste para hablar sobre el tema, te dije que sí, ¿no? Porque era un tema que contigo se puede hablar perfectamente, sin causar controversias, que nos podías aportar bastante. Y vaya, creo que ha quedado espectacular el episodio. Así que, Pau, muchísimas gracias y también por tu tiempo, ¿no? Porque estamos grabando ya tarde, por ahí después de algunos contratiempos, pero bueno, por fin se logró. Claro que sí, Miguel, pues muchísimas gracias. Te repito, es para mí un gusto, es un honor estar aquí contigo. Creo que esto ya es un referente, ¿no? Para todos los fisioterapeutas y pues enormemente agradecida contigo.